Y luego nos unimos. Alabado sea el Señor. ¿Tiene la cita? Amén. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Juntos. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Vamos a orar en esta hora. Gracias te damos, oh Maestro, en esta mañana. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Sabemos que tú estás aquí, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor. Aquí está esta juventud, Señor, que tiene hambre de tu palabra, Señor. Habla hoy a cada corazón, a cada hermano, a cada hermana, Dios mío. O sea usted obrando en nuestras vidas, Señor. Prepara nuestros oídos, abre nuestros corazones, Señor, y recibamos el mensaje de tu palabra. Ayúdame, Señor, y podamos contemplar las maravillas de tu ley, Señor. Esa palabra viva que solamente tú tienes, Señor. Habla en esta hora, Dios mío, te lo pedimos. Ayúdame, Señor, porque sin ti nada podemos hacer, Señor. Gracias te damos en esta hermosa mañana. Me pongo en tus manos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Tome un momento su lugar. Aleluya. Todo sucedió en la ciudad de Listra. Los hermanos de Listra junto con los hermanos de Iconio, una ciudad cercana a Listra, aquel día se reunieron para dar testimonio de un joven que estaba sirviendo al Señor. Aquel día el apóstol Pablo había llegado a aquella reunión. El joven estaba presente escuchando lo que se iba a decir de él. Pablo había llegado dispuesto con la idea de emprender o seguir predicando el Evangelio. El apóstol Pablo escuchó el testimonio de estos hermanos que se habían congregado en aquella ocasión. El testimonio de los hermanos de Iconio y de Listra fueron palabras muy buenas. Hablaron bien de Timoteo, razón por la cual le dio para que el apóstol Pablo tomase a este joven y fuese su compañero durante los próximos viajes misioneros que el apóstol Pablo había de emprender. Timoteo y Pablo empezaron a trabajar juntos de la mano. Pasaron por pruebas, pasaron por muchas luchas. Timoteo fue un compañero excelente a caminar con el apóstol Pablo. Se cree que cuando Pablo escribe esta carta en la que empezamos a leer, ya habían transcurrido aproximadamente entre 15 y 17 años. Ya el tiempo había pasado. Se cree que para ese entonces Timoteo ya tenía quizás unos 30 años aproximadamente, o quizás un poquito más. Lo cierto es que Timoteo estaba en ese tiempo ya trabajando como un hombre de Dios, estableciendo ancianos, predicando la palabra, haciendo labor en diferentes lugares. Y aunque Timoteo estaba ejerciendo su labor, estaba cumpliendo, lo cierto es que algo estaba sucediendo en este joven. Pablo no es muy explícito para describir lo que Timoteo estaba pasando, pero sí en Timoteo que no lo dejaba del todo el trabajar con la libertad que Pablo quisiese que él lo hiciera. Entonces, por esa razón, el apóstol Pablo le escribe esta carta y hace varias recomendaciones para este joven. Parte de esa recomendación que hemos estado escuchando, ya vimos 2 ayer. Y hoy nos toca en este momento la tercera exhortación, que también es una recomendación, que es parte del tema general de nuestro congreso. Recomendaciones cristianas, ¿para qué? Para la juventud. Es una recomendación que el apóstol Pablo hace a Timoteo. ¿Cuál es la exhortación? ¿Cuál es la recomendación de Pablo? No descuides el don que está en ti. Así lo escribe Pablo a Timoteo. Lo que hoy nos corresponde es hablar acerca de no descuides el don.
¿Qué es esto de descuidar? Cuando no empiezas a prestar atención. Cuando hay cosas allá, cuando de repente hay un ruido y llama nuestra atención y rápido nuestra mirada se enfoca en otras cosas que en la que deberíamos estar y nos descuidamos. Y cuando nos descuidamos pueden pasar muchas cosas en un segundo. Bueno, algo estaba sucediendo, algo lo estaba distrayendo que Pablo se dio cuenta. No descuides el don. Pero para poder entender un poquito más tenemos que saber el significado, la raíz etimológica de la palabra don. Quizás algunos tienen la idea o el concepto de que es don, pero el don viene de la palabra griega charizar. A ver, vamos ahí. Esa palabra griega, charisma, es una palabra griega que significa al mismo tiempo carisma, o don también, que es traducido como don. Pero también significa dádiva, también significa regalo, entre otras muchas. Es una dádiva, es un regalo de Dios que nos ha dado. El don es algo que Dios nos dio a nosotros. ¿Por mérito propio? No, ¿verdad? No es por mérito propio. ¿Qué podemos decir? El don es el favor especial que se da a una persona sin que esto lo ganara. Todos los que estamos aquí, los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, el pueblo del Señor, el Señor ha repartido diferentes dones a cada uno de nosotros. Dios ha depositado algo especial en cada joven, en cada creyente, aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Y hermanos, y ese don tenemos que trabajarlo, claro. ¿Para qué nos sirve este don? ¿Para qué el Señor nos los dio? ¿Para qué sirve? Bueno, este don es una manifestación del Espíritu Santo a través del creyente para cumplir una función espiritual, ¿sí? Para cumplir una función espiritual, para que el Señor sea exaltado y alabado y sea conocido en toda su gloria. El Señor quiere manifestarse. No son capacidades natural. Por ejemplo, el don y los talentos son dos cosas muy diferentes. El talento es algo que ya viene en la persona genéticamente, ya está ahí, lo va desarrollando. Pero el don es algo que Dios da y Él lo ejerce. Él es el que está ahí moviendo las cosas, porque es el poder de Dios o el Espíritu Santo trabajando en la persona que tiene el don. Y Timoteo tenía este don maravilloso. Pero para poder despejar más esto del don, ¿recuerdan, hermanos, esa historia que se cuenta de Saúl cuando venía un espíritu inmundo y lo atormentaba, lo distraía, no lo dejaba dormir, no lo dejaba descansar? Pero dice la palabra que sus siervos le dijeron: mi señor, ¿por qué no mandas a alguien que venga y toque el arpa? Y cuando toque el arpa, aquellos espíritu malos se apartará. ¿Y qué dijo el rey? ¿Qué dijo Saúl? Bueno, entonces manden a buscar a alguien y ustedes sabrán. Ellos dijeron: Isaí de Belén tiene un hijo que es prudente en sus palabras. Pero recalca algo al final de ese versículo: pero sobre todo Jehová está con él. Alabado sea el Señor. Dios está ahí. Eso es lo más importante. Claro, cuando Timoteo viene al rey Saúl, David viene y trae su arpa. Este joven empieza a tocar su arpa y lo toca muy bien. Cuando David empieza a tocar su arpa, aquellos espíritus malos se apartan. Entonces el rey empieza a descansar. Viene la tranquilidad y dice la palabra que David halló gracia ante los ojos del rey Saúl, dice la palabra. Desde ese momento dejaron ahí a David tocando el arpa. Cuando él dejaba de tocar el arpa, aquel espíritu malo regresaba. Era necesario que aquel muchacho estuviese ahí. Ahora, hermanos, si ustedes estudian estos versículos, yo me pongo a pensar: ¿acaso no habían otros muchachos,
o hasta maestros que tocaban el arpa en aquella época? Claro, pienso que habían hasta escuelas que enseñaban a tocar el arpa. Quizás había muchos jóvenes que sabían tocar el arpa. Y no dudo de la capacidad o de la forma hermosa en que David tocaba el arpa. Pero no era en sí por lo bonito que quizás pudo haber tocado el arpa David. Lo que hacía que aquellos espíritus malos se apartaban era la gloria del Señor. Era la presencia de Dios en este muchacho. El don de Dios manifestándose a través del Espíritu Santo. Por eso es que cuando venían aquellos espíritus malos, se apartaban, porque la presencia del Señor estaba con este joven. No era el talento que pudo haber tenido, sino que la gracia y el don de Dios estaba con el joven David. Timoteo también tenía un don maravilloso, una gracia especial que el Señor le había dado. Por eso es que Pablo le dice: no descuides lo que el Señor te ha dado. A cada uno el Señor nos ha dado un don para que podamos cumplir una función espiritual. El Espíritu Santo nos habilita inmediatamente y empezamos a trabajar y a buscar de la presencia del Señor. Pero voy a entrar en el tema rápidamente. Vamos a aprovechar el tiempo. ¿Qué significa esto del don? Ya hemos despejado, ya hemos descrito lo que es el don, lo que es descuidar, que no te desintereses por lo que el Señor te ha dado. ¿Qué significa no descuides el don? Significa que no debemos descuidarlo porque Dios nos los ha confiado. Dios te lo ha confiado a ti. A ti y a mí el Señor nos ha hecho responsable de algo tan maravilloso. Todos hemos recibido un don especial para que podamos cumplir una función en la obra del Señor. Hombres, mujeres, jóvenes, para que podamos trabajar y le demos la gloria al Señor, al que vive eternamente y para siempre. Amén. Gloria a Dios. Esto es lo que el Señor ha dado. Ahora, si el Señor nos ha hecho responsable, eso quiere decir que debemos cuidar lo que eso nos ha dado. Y saben que, hermanos, que a veces no hemos dimensionado, o algunos no hemos dimensionado lo que se nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Le hemos tenido en poco. Y cuando no dimensionamos y cuando lo tenemos en poco, entonces viene el descuido. ¿Por qué viene el descuido? Porque no apreciamos y no atesoramos lo que el Señor nos ha dado en cada uno de nosotros. El don que tú tienes, no sé si hay muchos dones: predicar, cantar. Hay jóvenes que son muy buenos para dar consejos, para ayudar al pastor, ayudar a los hermanos. Hay jóvenes que son muy misericordiosos y rápidamente están ahí sirviendo. Eso es hermoso, eso es maravilloso, ver cómo el Señor lo ha repartido. Y de eso es lo que el Señor está buscando. Pero ¿saben qué? Que el Señor a cada uno de nosotros nos ha dado algo especial. No nos los dio el pastor, no son los hermanos de la iglesia, es el Señor Dios Todopoderoso quien nos los ha dado. Amén. Quiero que busquen, jóvenes, en 1 de Corintios, capítulo 12. Van a ver allí en ese capítulo varias descripciones que encontramos acerca de cómo el Señor ha repartido su iglesia. 1 de Corintios, capítulo 12. Mire el versículo 7, el versículo 11 y el versículo 18. En estos tres versículos van a encontrar que los hace igual. Dice ahí que a cada uno les ha repartido por igual. Pero así en sí la palabra es a cada uno. Esa expresión la van a encontrar 3 veces en estos versículos. A cada uno, ¿sí? Pero también en Efesios se nos menciona. ¿Quieren buscar Efesios capítulo 4, versículo 7? Se los leo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esta es la tesis de Pablo en esos versículos, en esta carta, en este capítulo.
A cada uno el Señor nos ha dado algo especial. ¿Para qué? Para que demos gloria a Él, para que alabemos su nombre, para que los pueblos puedan conocer que trabajamos para un Dios todopoderoso, que no es a través de nuestras capacidades humanas, sino a través de la capacidad y el poder del Espíritu Santo. Amén. Todo lo que se hace aquí es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha habilitado, porque Él es el que nos ha capacitado para hacer las cosas, no es por nuestras propias fuerzas. A cada uno el Señor les ha dado algo especial. Miren lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 17, también se los leo por si alguien no trae la Biblia. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Todo don perfecto viene del Padre de las luces, del Dios todopoderoso, del Rey de reyes y Señor de señores. Amén. De allá viene todo lo que nosotros tenemos o lo que Dios nos ha dado. Ahora, hermanos, si nosotros tenemos algo especial, ¿por qué descuidarlo? ¿Por qué tenerlo en poco? ¿Por qué no cuidar lo que Dios nos ha dado? ¿Por qué no cuidar y apreciar eso que el Señor depositó en cada uno de nosotros? Tenemos la responsabilidad, el trabajo, la labor, el mandato de cuidar lo que Dios nos dio. No podemos tenerlo en poco. Gloria a Dios. ¿Qué pasa? Que muchos jóvenes, lamentablemente, ojalá creo que muchos están orando para aquellos que se han apartado, vuelvan al Señor. Pero ¿cuántos jóvenes hemos visto que han trabajado, que han servido a Dios, pero ¿dónde están? ¿Qué están haciendo ahora mismo? Y creo que muchos hemos sido testigos de lo que Dios ha hecho en mucha juventud. Dios se ha manifestado poderosamente en jóvenes y muchos se han quedado en historias. Ojalá que lo que estemos aquí no se quede en una sola historia y un día cuando lleguemos al reino de Dios podamos alabar juntos a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el deseo incansable, incesante de cada cristiano, seguir adelante y seguir trabajando en la obra del Señor. No deberíamos cansarnos, muchachos. ¿Por qué cambiar lo que tenemos por las cosas que el mundo nos está ofreciendo? ¿Qué pasa? Que a veces nos empezamos a distraer con el ruido del mundo, con las cosas que están allá afuera. Empiezan a llamar la atención, empiezan a seducir el corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, y empieza el descuido, porque nos empezamos a enamorar, nos empezamos a querer, a seducir por lo que el mundo está ofreciendo. No cambiemos lo que Dios nos dio por las cosas del mundo. No descuides lo que tú tienes o lo que el Señor te dio por lo que el mundo pueda ofrecer. Porque lo que hay en este mundo es pasajero, ¿cierto o no? Un día va a acabarse. Lo que va a permanecer es lo que el Señor nos ha dado. Eso nadie puede quitártelo. Lo de Dios permanece para siempre. No cambies lo que tú tienes por lo que el mundo pueda ofrecerte. No te distraigas con las cosas del mundo. Trabaja para el Señor, síguete preparando, busca la presencia de Dios. Alguien dirá, hermano, pero ¿cómo sé en qué Dios me ha llamado? Bueno, el consejo que te podemos dar es que sigas buscando del Señor. Sigue leyendo la palabra del Señor. Pablo le dijo a Timoteo, ocúpate en la lectura. ¿Sí? Eso es lo que debemos hacer para buscar la presencia de Dios, y el Señor solito, a través de su Espíritu Santo, nos llevará de la mano para seguir trabajando en su obra. Hay una leyenda por ahí, se las quiero relatar. Creo que han escuchado mucho de ese predicador llamado Charles Spurgeon. En el siglo XIX hay una leyenda de él y se las comparto. Esta leyenda dice, hermanos, que a ese predicador en una ocasión se dice que la reina le ofreció un lugar muy importante en el gobierno.
Y claro, la respuesta de Spurgeon fue rotundamente no. No puedo cambiar las cosas que Dios me ha dado por algo temporal, porque lo de Dios es eterno. Eso nadie puede quitármelo. Es que no puedo cambiar lo que el mundo pueda darme con lo que el Señor ya me dio a mí. Más tarde Spurgeon diría un consejo para toda su audiencia, y el consejo fue muy claro, y claro, esta frase se le atribuye a este hombre. Cuando dijo: si algún día les ofrecen ser el rey de Inglaterra, no se rebajen a hacerlo. Claro, porque no hay punto de comparación de la gloria de este mundo con la gloria de Dios. No hay punto de comparación, hermanos. No se puede comparar lo que Dios nos ha dado con lo que el mundo está ofreciendo. Lo del mundo se desvanece en un momento, pero lo del Señor permanece para siempre. Aleluya. Muchachos, no sé en realidad yo como humano en qué el Señor te ha llamado, en qué estás trabajando en la obra, pero si en algo el Señor te ha dado, cuídalo. Ten cuidado, tengamos cuidado con las cosas que hay allá afuera. No descuides lo que el Señor te dio. Amén. ¿Cuál es el tema? No descuides el don. ¿Qué significa? ¿Qué otra cosa significa? Significa porque estos dones, ese don que el Señor te dio, bendice a la iglesia, bendice al pueblo. La iglesia queda bendecida. Mira a ver cuántos jóvenes hermanos ahí, un hermano cargando la silla, otros hermanos cargando las ollas. He visto ahí unos jovencitos también trabajando, porque la Biblia dice que la gloria de los jóvenes es la fuerza. Tienen fuerza, tienen tiempo y lo pueden hacer. Y eso es bonito. Ver cómo el Señor ha levantado a algunos jóvenes en algunas iglesias, tocando el piano, cantando, tocando la batería. Algunos lo hacen con tanto amor, como el Señor los ha llamado a trabajar en eso. Algunos jóvenes el Señor los ha puesto a administrar algunas cosas. Hay mucho trabajo en el Señor, muchos dones que el Señor ha repartido en su iglesia. En Romanos capítulo 12 vamos a encontrar, por ejemplo, algunos de esos dones de lo que el Señor ha repartido. En Corintios también, en Efesios, todas en esas cartas el apóstol Pablo habla acerca de esos dones. Pero ¿qué pasa cuando el joven empieza a descuidarse? ¿Cómo saber cuando el joven se está descuidando? Nos damos cuenta cuando ya no sube al altar, ya no quiere, algo está pasando en él. Lo vemos pocas veces en los cultos. En algunos ya no les interesa venir a los servicios y uno les aconseja, algunos jóvenes, qué bueno que hacen caso, pero otros simplemente se quedan estáticos y ya no continúan, algunos otros sí. Y el pastor, la iglesia, los hermanos se preguntan, ¿qué está pasando? Porque ya no viene a los cultos, ya no viene a la oración, ya no está perseverando como antes. Algo está pasando en Carlos, algo está pasando en la hermana María, algo está pasando en el joven José. ¿Qué está pasando con este gente? El padre también se da cuenta que el hijo ya no quiere ir a los cultos y hay que forzarlos un poquito. Algo está pasando. Y ya no lo vemos tocar, ya no lo vemos en la iglesia, porque empieza a haber un descuido. Porque hay cosas allá afuera que nos empiezan a llamar la atención. Y claro, eso hace que lo del Señor no le demos esa importancia que el Señor quiere que le demos nosotros. Y ahí es cuando empezamos a dar cuenta que algo está pasando en el joven. Hermanos, muchachos, cuando tú te descuidas, cuando alguien se descuida, la iglesia se duele. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Él como cabeza, ¿no se dolerá también el Señor? ¿No se dolerá el Señor cuando un joven se aparta? Es más, ni siquiera es necesario irse al mundo para que nos apartemos de Dios. Estando aún en la misma iglesia, estamos lejos de Dios, cerca de Dios, porque ahí está la presencia de Dios, pero nuestra mente en otro mundo, porque estamos descuidados. Eso es lo que está pasando.
Algo estaba pasando en Timoteo. No, Pablo no es muy explícito. Pero hermanos, si nosotros nos descuidamos, vienen consecuencias muy graves. Sobre todo que nos alejamos del Señor. Dejamos de sentir su presencia. Qué lindo es poder sentir la presencia de Dios en este lugar. Cuán maravilloso es sentir esa presencia hermosa. Pero hermanos, muchachos, Dios les ha dado algo tan especial, tan maravilloso, que el Señor quiere que cada uno de nosotros cuidemos lo que Él nos ha dado. Cuando tú dejas de buscar a Dios, la iglesia se duele, porque somos el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué pasa, hermanos, si yo me pellizco esta oreja? Voy a sentir dolor. Si me golpeo el dedo del pie, ¿qué pasa? También sentimos dolor. Si nos pegamos a una parte de la rodilla, también sentimos dolor. La Biblia describe así también a la iglesia, como un cuerpo, hablando metafóricamente y por expresarlo gráficamente. Así el Señor lo compara. Si alguien se empieza a apartar, la iglesia se duele, porque aquel joven está sirviendo y la iglesia se edifica con lo que el Señor le ha dado a aquel muchacho. Hay iglesias y hermanos pastores que tenían un joven tocando el teclado, ya no hay nadie que lo toque, y el que puede hacerlo no se atreve, está dudando, ¿será que sí? No. Bueno, es que el Señor te está llamando. ¿Por qué extenderlo más? No es con nuestra fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo. Amén. Él es el que nos va a ayudar. Gloria a Dios. Él es el que nos capacita y Él es el que va a hacer las cosas. No descuides lo que Dios te ha dado. Hermanos, ¿recuerdan a Demas? ¿Recuerdan a ese personaje? ¿Cuántos lo han escuchado hablar de él? Amén. ¿Cuántas veces aparece Demas su nombre? De las 13 cartas, ¿cuántas veces aparece el nombre de Demas? Aparece 3 veces. La segunda carta, que es la de Filemón, dice el apóstol que Demas era un colaborador de ellos. Demas les envía saludos, mi colaborador. Hasta ahí podemos determinar que Demas era un hombre que estaba buscando a Dios y que estaba buscando o que estaba sirviendo enérgicamente. Era un hombre activo, era un hombre que estaba sirviendo, y claro, cómo no, si caminaba con el apóstol Pablo. Pablo pudo ver en Demas que era un hombre activo, que estaba trabajando, y lo decide poner como colaborador. Algo especial había en Demas que Pablo lo pone como colaborador. De eso no se podía dudar. Pero cuando ustedes llegan a la segunda carta a Timoteo, la historia da un giro inesperado. Después de que Demas ha enviado saludos a los hermanos y contentos, Demas trabajando en la obra del Señor, ¿qué pasa? Pablo escribe de Demas y dice, cuando estaba en la cárcel allá en Roma, dice: Demas me ha desamparado. ¿Se ha ido qué? Amando este mundo. Demas había apartado. Entre la carta de Colosenses a Filemón y entre la carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, hay un espacio aproximadamente de entre 4 y 5 años. Tiempo suficiente para que Demas en ese momento empezase a descuidar lo que el Señor le había dado. Hoy vemos a alguien sirviendo en la iglesia, pero mañana ya no está. Pero hoy estaba dirigiendo y mañana ya no lo vemos. Esto no es de ahorita, esto es de un tiempo que viene. El descuido es de un tiempo, no es de un día para otro, es algo que viene sucediendo, y cuando vemos el momento ya sucedieron las cosas. Porque venimos arrastrando un descuido que se hace evidente en el momento en que nos alejamos del Señor. Eso es lo que está pasando. Y lo más triste es que ya no se sabe más de Demas, pero posiblemente hay una seguridad que se perdió, porque empezó a descuidar algo que el Señor les ha dado. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Sé que el calor está fuerte, vamos a aguantar un poquito más.
No descuidemos, hermanos, lo que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha dado algo especial a cada uno de nosotros, amén. Algo maravilloso. A veces no logramos adimensionar lo que tenemos en nuestra mano o para quién estamos trabajando. Estamos trabajando para el Rey de Reyes y Señor de los Señores, amén. Aún a pesar de la dificultad de lo que podamos estar pasando, el Señor siempre está ahí con nosotros. Así que, hermanos, aprecien lo que el Señor les dio. No se distraigan. No permitas que el mundo o lo que está allá afuera te distraiga y la iglesia deje de ser bendecida. Créeme, muchachos, que desde que ustedes suben al altar, desde que acomodan las sillas, ya están sirviendo al Señor. Amén. Ya están colaborando, porque no todos lo hacen. Pero quienes lo hacen, el Señor también se los ha dado, porque lo están haciendo con amor. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? No descuides lo que el Señor te dio. Dios te ha dado algo muy maravilloso. Los dones edifican a la iglesia del pueblo. Eso lo dijo Pablo a los hermanos que estaban en Corintio, hablando acerca del don de lenguas, diciendo él que los dones edifiquen a la iglesia. Entonces, lo que Dios nos ha dado, edifican al pueblo. El hermano, a ver, hermanos, cuando sube aquí un muchacho aquí al altar o en otro altar, y cuando el Señor lo usa, nos sentimos hermosos porque el Señor está ahí. La iglesia se consuela. A veces yo hasta lloro porque ahí está la presencia de Dios. O cuando un joven se sube aquí a una oratoria, a una poesía, a mí a veces, hermano, me toca el corazón y me aguanto las ganas a veces de llorar y estoy ahí porque el Señor lo está usando. Amén. Porque el Señor depositó algo especial ahí. Y no solamente Él se bendice, la iglesia queda bendecida. Hay un joven que está ahí pasando en un momento difícil y en la oratoria trajo bendición a alguien que está ahí entre el público. La audiencia queda totalmente llena de la presencia del Señor. Porque ahí está Dios moviéndose, ahí está su Espíritu Santo moviéndose en cada corazón. No es por nuestra palabra humana, sino por el poder del Espíritu Santo. Es Dios moviéndose, hermanos. ¿Se dan cuenta la bendición que genera, que provoca en la audiencia, en el pueblo del Señor? Es maravilloso, es inexplicable. Creo que no hay palabras para explicar cuando un joven el Señor lo está usando. Podríamos describirlo de muchas formas, usar muchos símiles para poder explicar lo que estamos sintiendo. Pero el Señor quiere bendecir tu vida y todos queremos ser bendecidos. ¿Cuántos alaban al Señor? No descuiden lo que Dios les dio. ¿Por qué? Muchachos, porque un día vamos a entregar cuentas de ello. Todo lo que el Señor nos ha dado, también vamos a rendir cuentas al Señor. ¿Y qué cuenta le vamos a dar a Dios? ¿Cómo estamos administrando lo que el Señor nos dio? ¿Lo estamos trabajando? ¿Estamos activos? ¿Estamos entre que sí y que no? ¿Yo por qué lo voy a hacer? ¿Que lo haga otro? Yo no tengo tiempo. Y ponemos 1000 pretextos. Pero quiero llevarlos a una parábola. Creo que ya muchos conocen esta parábola, que la encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 25, del versículo 14 al 30. Una parábola que el maestro describe a quienes están escuchando su mensaje en aquel momento. Pero la parábola prácticamente consiste en un hombre que se va lejos, pero reparte talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. El tiempo pasa, aquel hombre se fue, regresa y pide cuentas de lo que él dejó. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que el que le dio 5, pues le dio 5. Le rindió fruto, trabajó. Al que le dio 2, le produjo, trabajó. Pero al que le dio 1, ¿qué pasó, hermanos? Dice que lo tuvo ahí escondido, ahí enterrado. No lo trabajó. No quiso trabajar. ¿Por qué? Negligencia,
falta de interés, no quiso, fue negligente, no quiso, simple y sencillamente no quiso trabajar. Dijo, esto pues no es para mí, no lo voy a hacer. Pero hermanos, el Señor dijo, no descuides el esforzarnos cada uno de nosotros en hacer algo por la obra del Señor. Porque es algo que viene del cielo, del Padre de las luces. No es de hombres, no es que el pastor quiera, solo que el Señor depositó en ti. Si tienes algo especial, no lo descuides. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con ellos? ¿Lo estás trabajando? ¿Lo estás capacitándote? ¿Qué estás haciendo con esos dones? Ahí a veces hay algunos que pudiéramos decir, es que no tengo tiempo, es que los problemas, es que el trabajo, es que hermano, fíjense que tengo un montón de tareas y para eso yo pues primero tengo que sacar un 10 y ya cuando me lo saque pues ya voy a dar gracias al Señor, mientras no hay tiempo para eso. Es que la familia, es que, hermano, mire, es que el novio que tengo, pues no es cristiano. Mire, hermano, que la novia que tengo, pues no es cristiana y pues no quiere servir al Señor. Por eso es tan importante que le pidamos al Señor la voluntad y la dirección de Él. Para que no haya ni un estorbo ni pretexto de que podamos servirle al Señor. He ahí la importancia de orar a Dios y pedirle la dirección a Él. Que Él nos dirija, que Él nos ayude. Pero si no lo hacemos, ¿cómo lo vamos a hacer? Pudiéramos usar muchos pretextos para decir que no queremos trabajar. Es que tengo problemas en la familia. Es que mis amigos se van a burlar de mí. Es que si me ven con la Biblia en la mano. Es que si digo que soy cristiano en la universidad, es que si digo que si soy cristiano en la escuela, se van a burlar de mí. ¿Así vamos a todo el tiempo? Hay muchas cosas que hace que descuidemos lo que el Señor nos ha dado. Ojalá, ¿verdad? Yo creo que algunos desearían que hubiera el don de hacer videos en TikTok, hacer videos en Instagram, hacer videos en Facebook. Creo que muchos nos sacaríamos un premio, ¿no? Pero aquí, hermanos, que claro, son plataformas que también se difunde el Evangelio. Pero hermanos, aquí, hermanos, es que nosotros nos esforcemos por honrar a Dios y, hermanos, y llevar a cabo la tarea que Él nos encomendó. Timoteo tenía algo especial, algo estaba pasando en él y por eso Pablo le dice, no descuides el don que está en ti, que te fue impuesto por la mano de la iglesia, del pueblo del Señor. Que fueron testigos de lo que el Señor depositó en ti. Muchos hemos sido testigos y a veces uno hasta ve de lejos lo que el Señor le ha dado a un joven y a veces uno no se da cuenta, pero la iglesia se da cuenta, hermanos, y eso trae una grande bendición. No descuides lo que el Señor te ha dado. Dios te ha dado algo especial, Dios nos ha dado algo especial a cada uno de nosotros. Alguien dirá, hermano, pero es que si el Señor me llamó a cantar, pues no me pone. Bueno, pues practica ahí en tu cuarto. Cántale al Señor donde vayas en el campo. Alaba al Señor, no importa que nadie te esté escuchando. Dios te está escuchando. Si te llamó a predicar, no lo sé, ahí en tu cuarto, donde vayas ahí, platica, habla, expresa lo que hay en tu corazón. Que el Señor te está escuchando. Amén. A veces invertimos para un buen smartphone, invertimos para un buen perfume, y no digo que no, invertimos para una buena prenda, unos buenos zapatos, y está bien, ¿quién no lo quiere? Pero a veces para ahorrar, para algo que es necesario para la obra, nos cerramos un poquito. Queremos que el Señor nos use en un canto, en tocar algo, pero no hacemos el esfuerzo. No tenemos que hacer un esfuerzo. Si alguien lo ha llamado a compartir el Evangelio, evangelizando en las calles, evangelizando en campañas, no lo sé
te ha llamado. Pero si tienes la oportunidad de comprarte un libro, hazlo, cómpralo. Algo que bendiga tu vida. ¿Por qué no comprar un instrumento que sirva para la obra del Señor? Algo, no sé, pero podemos hacerlo. Para el Señor no hay nada imposible, hermanos. Amén. El asunto aquí es que no dejemos de estimular lo que el Señor nos ha dado. Tenemos que estimularlo. Fíjense, hermanos, que se los platico porque cuando yo lo estuve viviendo me llamó la atención y nunca se me olvidaron. Pero por mucho tiempo, 2 años aproximadamente, tuve un familiar. Este familiar, no sé si me está escuchando, me vaya a escuchar, pero ese familiar, viví con él 2 años. Durante los 2 años, pues él trabaja en la Fuerza Aérea. Y los 2 años que yo viví con él, que estuve con él, me di cuenta de algo, que amaba la lectura. La lectura es su postre. Pero ustedes saben, creo que muchos sabrán que en el ejército, en las Fuerzas Armadas, en cada año hay ascensos. Subtenientes, tenientes, capitanes y lo que sigan. Pero para poder ascender no solamente es por arte de magia y a ver quién hay al azar, no. Tienen que prepararse, estudian. Entonces este familiar se preparó 1 año entero. Así se los digo, no salía, nada de fiesta. Me decía, vete tú, sal un rato, y él se quedaba ahí, venía del trabajo, se encerraba en su cuarto y a estudiar y a estudiar. Yo decía, pero ¿qué le encuentra eso? ¿Cómo no se aburrirá de tanto leer? ¿Y qué creen, hermanos? Cuando llegó, antes de llegar el día, me dijo, hijo, dice, agarra eran como 5 libros, agarra cualquier libro y hazme preguntas. Tomé el libro y le empecé a hacer preguntas. Y de cualquier el libro que yo agarré, de cualquier página, me contestaba tal y como estaba ahí escrito. Dije, esto va en serio. Y claro, cuando llegó el día de los exámenes, ocupó de los primeros lugares. Pero se esforzó, ascendió y hoy ya está más arriba. Qué bueno, ¿verdad? Y cuando veo esto digo, si esto sucede en el campo secular, ¿qué no hará Dios en su reino? ¿Qué no hará Dios en su pueblo? ¿Qué no hará el Señor en la juventud que anhele y ame por servir al Señor? ¿Acaso el maravillosas? Claro que lo hará. Pero no debemos tener en poco lo que el Señor nos ha dado. La balanza está ahí puesta. ¿Dónde va más? ¿El mundo? Pablo le dijo a Timoteo a cada día capacitarnos. Y sobre todo que el Señor sea alabado y glorificado en todo tiempo. Amén. Porque Dios es digno de toda gloria y de toda honra. No descuiden lo que el Señor les ha dado. Pablo se dio cuenta de Timoteo lo que estaba sucediendo en él. Por eso Pablo añade una exhortación, un consejo más. Y mire, en la primera carta, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 6. Vamos a ir rápidamente, muchachos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. El apóstol Pablo observó algo en Timoteo, algo no estaba del todo normal. Timoteo estaba sufriendo y eso dejaba que no lo desenvolviera como el Señor lo quería hacer. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos. Te aconsejo, te exhorto a que avives el fuego del don que está en ti. Quizás alguien ha venido dudando, ¿será que sí? ¿Será que vaya al Congreso? ¿Será que siga sirviendo a la iglesia? Y hay muchas preguntas nadando ahí en nuestra mente. Y a veces eso no nos deja desenvolvernos. Porque me exhortaron,
porque no tomaron mi consejo, porque me hicieron a un lado, porque me humillaron, ya no voy a servir. Por esto, por el otro, muchas cosas pudieran estar pasándonos. Por la economía que no me ayuda, que mi familia, y muchas cosas pudieran venir a nuestras vidas. Pero hay que confiar en el Señor, hermanos. Él es el que nos va a ayudar. Él es el que nos va a dar la sabiduría, la inteligencia, la capacidad de poder servirle a Él. No es por nuestra fuerza, no es porque nosotros podamos hacerlo, sino porque el Señor es el que nos ayuda. Él es el único, no hay otra forma. Es el Señor que nos capacita para hacer bien las cosas. Y que Él sea alabado y glorificado en todo momento. Que en este lugar, hermanos, de Mirador Saltillo, el pueblo pueda conocer que alabamos a un Dios maravilloso. Que Dios está usando a la juventud. Y dirán, ¿cuántos jóvenes? Claro, porque el Señor se ha metido hasta nuestros huesos, hermanos. Y ahí queremos que el Señor esté aún en nuestros huesos, que ahí el Señor esté en cada uno de nosotros. Cuando esto suceda, ahí vamos a estar firmes en el Señor. No descuides lo que el Señor te dio a ti. Quizás hay algo que esté estorbando, no lo sé. Quizás alguien se ha desanimado, Dios lo sabe. Pero el único que nos puede ayudar es nuestro Señor Jesucristo. Amén. No descuiden lo que el Señor nos dio. Pónganse de pie en esta hora. Alguien dirá, hermano, pero es que yo no tengo el don de Dios. Bueno, ven a Cristo y el Señor también te lo dará. Yo quiero trabajar para el Señor. Ven a Cristo. Amén. Él es el que hace la obra, no es el pastor, no es el cuerpo ministerial, es el Espíritu de Dios quien reparte de sus dones. Amén. Es el Señor que habilita o nos habilita para que nosotros podamos servirle con todo el corazón. Gloria a Dios. Jóvenes, ¿no quisieran pedirle al Señor que nos ayude? Que podamos estar activos y trabajar lo que el Señor nos da. Pero a veces decimos, pero no sé que el Señor me llamó. Pues venga el Señor, sigue perseverando, sigue buscando al Señor y Él va a dirigirte. Vénganse, jóvenes, vamos a orar en esta hora. Voy a invitar a todos los jóvenes que se vengan acá. Vamos a orar al Señor, que Él nos dé de su gracia, que Él nos dé de esos dones maravillosos. Hay infinidad. El apóstol Pedro más tarde llamaría la multigracia de Dios. Muchos dones el Señor ha repartido a lo amplio de todos los lugares. En cada nación, en cada lugar, ahí está el Señor. Dios es el mismo, Él es el que reparte, Él es el que dirige, Él es el que capacita, Él es el que instruye, Él es el que nos va a ayudar para que nosotros podamos trabajar con libertad. No es por nuestra voluntad humana, porque podamos hacerlo, no, es porque es Dios que nos ayuda. Es el Espíritu Santo que nos da el ánimo, la fortaleza. A veces decimos, ya no voy a predicar, ya no voy a dirigir, ya no voy a subir al altar. Pero es que no es el hombre, es Dios quien te ha llamado. No es el pastor quien pueda quitar, es el Señor quien quita y pone. Él es el que va a dirigir nuestras vidas. Yo no tengo ni siquiera la voluntad de decir quién sí, quién no. Es el Espíritu de Dios que nos ayuda a poder discernir las decisiones que hemos de tomar. Pero necesitamos el don de Dios. Vénganse, hermanos, los jóvenes. Si alguien sigue por allí, vénganse, vamos a orar en esta hora. Que el Señor nos ayude a cada día a seguir adelante. Dios es tan bueno y misericordioso. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias, Salvador. Porque tú has sido bueno hasta el día de hoy, Señor. Porque nunca nos has dejado. Porque nunca nos has abandonado, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu ayuda. Ayúdanos, Maestro de la Gloria. Aquí está una generación de jóvenes, Señor,
dispuestos a hacer tu voluntad. Capacita a estos jóvenes, Señor, hermosos que tú has traído, que tú estás levantando en cada lugar, Señor. Bendíceles grande y poderosamente, Señor. Glorifícate en esta juventud, Señor. Danos ese don de la gracia, Señor, que solamente tú puedes dar y repartir, Señor, conforme a tu medida, Señor. Ayuda a estos jóvenes, Maestro. Dale de tu gracia, Señor. Dale, Señor, de eso que tú solamente puedes dar. Oh, Maestro, muévete en cada corazón, Señor. Oh, Maestro, aquí estamos delante de ti, Señor. Quizás alguien ha venido desanimado, Señor. Ayúdale, Señor Jesús. Ten misericordia, Padre, y ayúdanos cada día. Quizás hemos sido negligentes, Señor, y no hemos atendido a tu voluntad, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Capacita, Señor, a estos jóvenes, Maestro. Bendíceles grande y poderosamente, Señor. Que la gracia tuya, Señor, nunca falte, Padre amado. Manifiesta tu poder, Señor. Oh, Maestro, aquí estamos delante de ti. Ayúdanos, Señor, llénanos de tu gracia. Llénanos de tu misericordia, Señor. Sea usted capacitando, Señor, a estos jóvenes, Padre. No permitas que descuidemos algo tan valioso, Señor. Algo que tú has dado, Señor. Algo que te pertenece a ti, Maestro. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en esta hora, Señor. Manifiéstate. Glorifícate grandemente, Señor. Ayúdale, Señor, a esa juventud que tiene hambre y sed de ti, Señor. Que no desmayen, Señor, que no se cansen. Bendíceles grande y poderosamente, Señor. Te lo pedimos, Maestro, en esta hora, Señor. Glorifícate en esta juventud, Maestro. Si alguien ha venido dispuesto, Señor, a entregar su vida, toca su corazón, Señor. Reparte de esos dones que solamente tú puedes dar, Señor. No está en mí, sino en ti, Señor, quien puede hacer todas las cosas, Señor. Nos rendimos a tu presencia, Señor. Oh, Maestro, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Maestro. Yo sé que nos has escuchado en esta hora, Padre. Ven, Espíritu.